saludarles como siempre desde aquí, desde las instalaciones de Primera Plana, pepedigital.mx. También un saludo para los visitantes de ewi.com, de sondeportes.com, porque nuevamente vamos a hacer un ejercicio respecto a los primeros 25 meses, 2 primeros años del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, en a un mes de octubre, mes exactamente en que el día 13 presentó, como lo mandata la Constitución Política del Estado de Sonora, su segundo informe de gobierno. Yo aprecio mucho que esté conmigo Sheila Hernández Alcaraz. Ella es la presidenta de la Sociedad de Alumnos de Sociología de la Universidad de Sonora. Sheila, pues muchas gracias. No, a ustedes, gracias por el espacio. Mario Montaño Tanori, presidente de la Sociedad de Alumnos de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Hermosillo. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mario. Y Francisco Gil Barraza. Él es estudiante de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Hermosillo, primera generación Jóvenes Sonora de 100. Muchísimas gracias por... Igualmente reitero el agradecimiento a la invitación el día de hoy. Gracias. Tengo 3 preguntas básicas. La idea es agilizar esta conversación. La idea es que no pase de media hora, 40 minutos máximo para poder hacerlo accesible, sobre todo a redes sociales. Primer pregunta, pues voy a empezar con las damas, si no tienen inconveniente. Adelante. ¿Qué percepción le deja a usted, Sheila, el que tengamos en Sonora una primera mujer gobernadora, pero que además sea la única mujer gobernadora en el país? Pues creo que es un reflejo importante de la falta de paridad de género que existe a nivel nacional en las cuestiones del ámbito político. Vemos, de hecho me tocó ver una foto, ¿no?, donde salía la gobernadora. Ella solamente es la única mujer que está al frente de un estado, y vemos cómo convenios internacionales, cómo organizaciones como la ONU están invitando a que los estados parte empiecen a hacer políticas públicas, programas que empiecen a modificar leyes que están, o espacios que están, que se cree que son solamente para hombres, pero que las mujeres, al momento de salir a la vida pública y de reivindicar nuestros derechos en igualdad, pues estamos empezando a ser visibles en cargos que tal vez se cree que nunca hubiéramos podido alcanzar, ¿no? Y vemos ahora cómo pues Sonora tiene una representante mujer, en este caso la gobernadora Claudia Pavlovich, y pues es importante pues reiterar que en espacios que se creen que son exclusivos para hombres, como son los espacios políticos, las mujeres también tenemos derecho a participar, y pues podemos ver que se acaba de hacer este manual, ¿no?, contra la violencia política de las mujeres, este protocolo que es necesario para que sea un respaldo para las violencias de género que se sufren y que mucha gente piensa que no suceden, pero que en realidad están ahí, que están normalizadas y que están naturalizadas, y que le han cerrado las puertas a muchas mujeres para ser representantes dentro del ámbito político, pero que pues paso a paso estamos las mujeres abriéndonos lugar en el mundo político, en el educativo, en el económico, en cualquier espacio social y cultural. Interesante en términos de que hay que darle espacios a la mujer, no por el solo hecho de ser mujer, sino que hay que darle espacios a las mujeres capaces, y que las mujeres mismas se busquen ese lugar por su capacidad, ¿sí? Sí, las mujeres pues ya, pues viene una lucha, ¿no?, sistemática e histórica por el reconocimiento de los derechos de las mujeres como ciudadanas, como civiles, como humanas. Antes podemos, de hecho se puede decir que no mucho tiempo las mujeres ni siquiera se nos reconocía como ciudadanas, ¿no? Y vemos cómo en la historia está este momento, ¿no?, del sufragio, de mujeres que se organizan para exigir a los gobiernos de que nosotros también debemos de votar y ser votadas. Bien. Mario Montaño Tanori, en un principio yo recuerdo muy bien, desde que se designó a Claudia Pavlovich candidata del PRI al gobierno de Sonora, hubo algunas opiniones en el sentido de que permeó la duda de que la pudiera hacer. Número uno, de que pudiera ganar, y después, caramba, ¿podrá ser buena gobernadora? A ver, a 2 años de distancia, ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves como estudiante, como estudiante que escuchas opiniones de otros estudiantes, vaya? Primeramente, con lo comentado, en efecto, fue un parteaguas en que nuestra gobernadora Claudia Pavlovich sea la nueva gobernadora aquí en Sonora. Siento que ha hecho un buen trabajo.
Yo personalmente lo he visto con el apoyo que ha ofrecido a jóvenes, a estudiantes. El Instituto de la Juventud ha hecho un buen trabajo tratando de hacer programas o invitándonos a que participemos. Aquí tenemos un ejemplo de la beca de Sonorenses de 100, que está excelente. Varios de mis compañeros participaron y lograron acudir el año pasado, más la beca para mujeres también que existe para Washington. Entonces, en mi punto de vista, lo que he alcanzado a percibir ha sido positivo. Comentando lo que dijiste anteriormente, maestro Karim, siento que es muy importante la parte de mujeres capaces, porque es cierto, como indica Sheila, hay que trabajar para que las mujeres y los hombres tengamos la misma oportunidad de participación, exista paridad, pero poniéndole especial también enfoque en prepararnos. O sea, no podemos caer en la línea de solo porque son mujeres o solo porque son hombres, que es lo que pasaba anteriormente, van a tener tan puesto. Hay que prepararnos. A las mujeres que antes no se les perfilaba como que podrían, hay que prepararlas. Sheila le veo una joven extremadamente preparada para hablar, para dirigir. Entonces, en eso hay que podernos enfocar. Ahorita que estamos haciendo las leyes que van a permitir que sea 50-50, preparar a hombres y mujeres para que puedan cumplir efectivamente esos puestos que queremos ocupar. Bien, gracias Mario Montaño. Francisco Gil Barraza, bueno, efectivamente tú formas parte de la primera generación de jóvenes sonorenses de 100, un programa del gobierno del estado para estimular a jóvenes capaces que desarrollen proyectos. Oye, Francisco Gil Barraza, ¿tú crees que los adultos van a dejar a los jóvenes desarrollar estos proyectos, conociendo el sistema, a veces ciertas inercias, cómo no quieren dejar el pasado en el pasado? La pregunta es fuerte, pero es fácil. Sí se va a poder. Sí se va a poder. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahorita los jóvenes tenemos muchas oportunidades y muchas facilidades de hacer las cosas por medio de redes sociales. Por ejemplo, al momento de querer difundir un proyecto, no necesitamos tanto de una aprobación de un adulto, si nosotros mismos lo podemos hacer por medio de juntar un equipo de amigos, juntar un equipo de personas, empezar a difundirlo en redes sociales y poco a poco irnos metiendo en el mercado, porque es difícil entrar al mercado con personas con mayor experiencia que nosotros, los jóvenes, pero sí se puede y se va a lograr. Va a haber un momento en que pues los jóvenes somos el futuro de México, de Sonora. Entonces va a haber un momento en que los jóvenes sean un ejemplo de las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones luchen por lo mismo que nosotros estamos luchando. Bueno, yo creo, añadiendo lo que me dices, que no solamente es el futuro, que tienes mucha razón sin duda, pero también es el presente, porque ya, bueno, desde hace tiempo hay muchos jóvenes que están encabezando proyectos productivos en este momento, ¿no? Y creo que estamos viendo cada vez más jóvenes en cargos directivos, inclusive no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Hay un antes y un después, generacionalmente hablando. También hiciste mención a las redes sociales. Creo que hay un parteaguas respecto a la mentalidad, del manejo de la economía, de las empresas, de los temas, con respecto a la generación anterior. ¿Sí? Así es. Por ejemplo, ahorita los jóvenes no vemos como límite algunas cosas que las generaciones anteriores de mis papás, de nuestros abuelos, veían como límite el que una persona te dijera, oye, no se puede o no se va a desarrollar. Y nosotros los jóvenes, usando las herramientas que tenemos, la tecnología que tenemos, el internet, las redes sociales, lo utilizamos a nuestro favor en vez de nuestro contra. Entonces, es decir, si una persona nos dice no se puede lograr, nosotros los jóvenes tenemos la tarea o la motivación más bien de decir, oye, ¿por qué me estás diciendo que no se puede lograr? Me meto a investigar y veo que sí se puede lograr y lo voy a lograr. Entonces, es un ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer y no importa que la gente te diga no, sino que tú tienes que ver ese no como una motivación y una herramienta fundamental para agarrarla a tu favor y demostrar que sí se puede. Me da mucho gusto escuchar eso que dices de que los jóvenes estamos utilizando las redes sociales a nuestro favor, porque algunos opinamos que es incomparable el mundo de información que tiene la nueva generación con la información que teníamos nosotros, pero se dice que sabe menos el joven ahora que lo que nosotros aprendimos en su momento, ¿me explico? Entonces, me da mucho gusto escuchar eso.
Porque evidentemente tú lo estás enfocando a cuestiones de estudio, de economía, de actividades productivas. Para muchos es muy perjudicial la red social, pues hay muchas fake news, Sí. hay muchas cosas muy, evidentemente, de escándalo que nada ayudan, ¿sí? En importancia eso que me dice, saben menos que nosotros, en parte sí, en parte no. A lo mejor nosotros los jóvenes sabemos menos de la vida que ustedes, pero sabemos más del mundo que ustedes, porque nosotros tenemos el mundo en nuestras manos, tenemos el mundo en nuestro celular, en nuestra computadora, pero no tenemos la experiencia necesaria para poder aplicar todo lo que vemos en el exterior, en todo el mundo, en redes sociales. Podemos contactarnos con chinos, con japoneses. Si queremos desarrollar un proyecto y tenemos alguna duda, contactamos a una empresa japonesa, una empresa china para que nos ayuden a desarrollar nuestro proyecto, sacarnos de dudas, pero no contamos con esa experiencia necesaria de vida para poder desarrollarlo en el decir, por este camino está bien o por este camino no está mal. Entonces, ahorita las generaciones son muy bonitas. ¿Por qué? Porque existe un apoyo de una generación más alta que nosotros y existe la generación de los millennials. Entonces, si combinamos una generación millennial con una generación de ustedes, se puede hacer un equipo de trabajo muy bueno. ¿Por qué? Porque la millennial trae muchas ideas y la generación de ustedes trae toda la experiencia. Entonces, si combinamos las dos, podemos hacer una línea de balance y de equilibrio para poder desarrollar muchas cosas, muchos proyectos, muchos programas. Entonces está muy interesante el saber hacer clic las dos generaciones para poder desarrollar. También me da mucho gusto escuchar eso, porque hay quienes los califican de generación X, que yo entiendo que fue inservible, ¿no? La generación de los 70. Y es necesario. Que no estoy de acuerdo, desde luego, ¿no? Bien, regreso con Sheila Hernández Alcaraz, presidenta de la Sociedad de Alumnos de Sociología de la Unison. Sheila, la corrupción. ¿Qué percepción hay en estos momentos de la corrupción en el gobierno? Hace 2 años empezamos a vivir un escándalo como una herencia de un gobierno que hasta la fecha pues sigue siendo noticia en términos de expedientes por corrupción. ¿Tú crees que esto se sigue practicando? Porque es una cuestión cultural, ¿sí? Pues pienso que la corrupción es un mal que está presente a nivel nacional. Creo que México tiene graves problemas de corrupción y la corrupción es un delimitante para muchas nuevas políticas públicas, para muchos programas que están dirigidos a veces para jóvenes, a veces que están dirigidos para comunidades vulnerables como son la comunidad LGBT, la comunidad de personas que pertenecen a alguna etnia indígena, personas con discapacidad, y vemos pues la corrupción pues está, creo que hago hincapié en esto, que pues está presente a nivel nacional y lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver como ahorita mencionábamos, los jóvenes tenemos pues acceso a la información y eso nos permite pues estar tal vez más de cerca escuchando o viendo problemáticas no solamente del estado de Sonora, sino problemáticas de otros estados, y pues vemos cómo hay corrupción y que hay impunidad todavía presente en diferentes gobiernos, ¿no? de diferentes estados a nivel nacional. Y en Sonora, específicamente en tu estado, ¿tú qué has escuchado, qué has percibido, qué percepción hay? Pues yo creo que Sonora debe de estar en un constante avance con estos temas, debe de crearse espacios que sean especializados para que no se genere esta problemática, ¿no? de la corrupción. De hecho, pues está haciendo una comisión, ¿no? para designar, si mal no tengo el dato, designar a una comisión anticorrupción. Sí, hay la implementación ya de un sistema estatal anticorrupción derivado de un sistema nacional, y se hizo un consejo ciudadano para vigilar el cumplimiento de ese sistema. Y eso se me hace, la verdad, excelente. Necesitamos, México necesita, el Estado de Sonora necesita esta participación de los ciudadanos que estén interesados en combatir la corrupción. En este caso se está pues convocando a esos espacios ciudadanos que estén especializados, que ya llevan pues tiempo trabajando con estos temas de transparencia, de corrupción, y pues son sumamente necesarios estos espacios para hacer vigilancia, ¿no? Debe de haber una interseccionalidad entre gobierno y ciudadanía para vigilar estos temas y para que nuestro estado pues no siga permeando la corrupción. Bien, gracias, Sheila. Mario, ¿estás de acuerdo con Sheila? ¿Tú crees que
porque yo desprendo de sus palabras el hecho de que, pues a partir de esta generación las cosas serían distintas en términos de corrupción. ¿Será posible esto? Depende de tres cosas. Una, la educación. La corrupción deriva de, como decía Sheila, de la cultura que se nos enseña que uno tiene que sobresalir, y si eso significa pisar al que está a tu lado, lo tienes que hacer. Esa es la base de la corrupción. Entonces, primeramente tenemos que empezar a educar a las personas, a enseñarles con el ejemplo de que hay una manera de hacer las cosas, que es el ganar-ganar. Así, partiendo de aquí, podemos seguir por la innovación de esos sistemas. Ok, hay sistemas anticorrupción de personas, pero en mi punto de vista, aunque bien encaminados, siguen siendo algo arcaicos. Como innovamos en empresas, en Uber, para hacer que los taxistas sean mejor, hay que utilizar las herramientas, la tecnología que tenemos para que haya transparencia, para que las personas automáticamente con una aplicación vean, ok, esta ley se va a aprobar, o los diputados están viendo tal cuestión, este es el índice actual de robos que existen. Así, aunque las personas quisieran ser corruptas, no van a poder, o la van a tener más difícil, porque estas implementaciones van a hacer que no lo hagan. Y la tercera, como también dice Sheila, la participación. A nosotros tener una educación que parta del ganar-ganar, de la solidaridad, de juntos podemos más, combinado con estas herramientas más sofisticadas de control y vigilancia a la corrupción, la gente va a querer participar más. Ejemplo, yo, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a participar a que no exista la corrupción. ¿Pero cómo? ¿Qué hago? ¿De dónde? ¿Qué puedo hacer? Si me meto ahí, me van a limitar. Me explico. Contexto actual no me permite a mí y a muchas personas intervenir de la manera que quisiéramos o pudiéramos. Y con lo antes comentado, yo creo que si se hicieran las formas, si se tomaran esas medidas que facilitaran la participación ciudadana y la vigilancia, pues más personas participarían. Entonces, ese es mi punto de vista. Hay muchos puntos de oportunidad. Tenemos que ver las cosas de nuevos ángulos, empezando con educación, innovación y participación. Bien. Francisco Gil, ¿el cáncer, las células malignas de la corrupción persisten en este gobierno? ¿Tú qué crees? Yo creo que no, porque yo lo he vivido y he estado ahí, y dentro se puede decir que es un gobierno limpio, y es un gobierno limpio porque hay mucho joven adentro. Ahorita se le está dando la oportunidad, como se dice que es el sexenio de los jóvenes, se está dando la oportunidad de que joven pueda entrar y pueda transmitir hacia otros jóvenes. Y hay programas que se llaman de joven a joven, el decir, yo como joven te digo a ti como joven que esto está mal y que no lo hagas. Entonces nosotros los jóvenes, años anteriores vivimos etapas de la corrupción, entonces en nuestra mente queda el no me gustó la etapa de la corrupción, entonces nosotros como jóvenes vamos a que en un futuro no exista eso. Entonces estamos entrando en un sistema de que el joven puede cambiar muchas cosas, pero claro que siempre va a existir gente negativa y gente positiva, pero en este caso se está viendo que hay más gente positiva y más gente de hacer las cosas que gente negativa. Prácticamente estamos bien, pero podemos estar mejor. A ver, precisa algo. Dices tú, no hay corrupción porque me consta, yo he estado ahí. ¿Por dónde has estado? Lo he vivido con amigos, lo he vivido en mi escuela, lo he vivido... Pero además yo me detendría en esto. En elección, tú eres un sonorense de 100, Ajá. que viajó, ¿sí? Promovido por el gobierno del estado. A ti te tocó ese proceso selectivo, vaya, donde cualquiera podría opinar. Fíjate que también está entrando el sobrinito, el pariente o algo por recomendación, y eso ya es corrupción. Pues ¿cómo te dijeron a ti? Muy importante destacar eso. Hubo muchísima transparencia, hubo medios... Ahí es donde te constaría, ¿no? Ahí es donde me constaría, hubo demasiados medios de comunicación y fue un programa transmitido totalmente en vivo, donde no se pudo el manejar de que, oye, ¿sabes qué? Entró el sobrino de él, sino que hubo mucha participación de mucha gente, de muchas cámaras, de muchos medios, muchos filtros. El primer filtro fue Washington, el segundo filtro fue jueces, el tercer filtro fue en vivo, que fue el más importante. Sí, una prueba ahí en vivo, ¿no? Ajá, una prueba en vivo en el decir, ¿sabes qué? Oye, fíjate que estamos viendo que sí se la merece o que no se la merece la beca. Y
eso es un gran ejemplo de la transparencia que ha habido el día de hoy. Y ahí viene la segunda generación, y la segunda generación también se está viviendo una etapa de transparencia que va a ser el próximo 4 de noviembre, y lo van a poder estar viendo en vivo. Mario, ¿tú quieres decir Sí, algo? exactamente como lo comenta mi compañero, a eso me refería con hacer los sistemas de una manera en que no puedan ser corruptos. Una manera transparente, una manera que sea en vivo, en directo, donde aunque tú quieras meter mano, no puedas meterla. También es muy importante recalcar la parte, como dices tú, de que para que el gobierno cambie hay que decir, y no por dar contra ni nada, pero yo diría que en efecto hay células malignas de corrupción en este gobierno, como en todos los gobiernos hay bien y mal, y hay que empezar por decirlo y apuntar dónde está mal, porque esa es la única forma en la que vamos a poder avanzar, aceptando lo que tenemos y asertivamente atacándolo, así como con programas que dices en vivo. De ahí pueden salir muchas ideas de cómo hacer otros procedimientos para hacerlos menos corruptos. Bien, Sheila. Sí, Sheila, adelante, por favor. Pues me gustaría abonar Sí, claro. de que pues mencionando otra vez, haciendo este remarque en la participación ciudadana, creo que es bien importante crear una cultura de la participación ciudadana, una cultura democrática, una cultura de la paz, una cultura cívica que nos ayude a tener, mejor dicho, que sea esta nueva cultura de participación ciudadana un parteaguas para que nosotros como ciudadanos jóvenes y adultos nos podamos trabajar en conjunto para crear espacios que sean, hago de nuevo este hincapié, espacios de vigilancia, anticorrupción, de espacios que sirvan para proponer y para que pues nuestra sociedad pueda tener que se pueda mejorar nuestro entorno, ¿no? Vemos problemas, hay problemas de corrupción, hay problemas de impunidad, sí los hay, pero es necesario que también pues como ciudadanos nosotros nos involucremos, que no haya esa apatía que a veces existe, que la apatía se arrastra y es generacional, pero creo que pues en esta nueva generación de jóvenes pues estamos tratando de quebrar tal vez esos paradigmas. Sí, en eso quiero insistir, Ajá. porque ¿sabían ustedes que una organización reconocida, una organización que mide la corrupción en el país, ha establecido que en años anteriores había menos corruptos que ahora? Es decir, la corrupción ha aumentado mucho en los últimos años. Entonces, ¿cómo? Ya abundaban en algo ustedes, sin duda alguna. ¿Cómo establecer ese punto de quiebre? ¿Cómo establecer esa raya que diga, hey, a partir de ahora, pues forma parte de la miseria humana, de la condición humana, de la cultura, pero va a ser mucho menos? ¿Cómo? Creo que en los jóvenes hay un desencanto hacia las instituciones muy grandes, ¿no? Y de que, pues, muchos jóvenes hay esta apatía de participar en los temas sociales, en los temas políticos, pero es necesario que los jóvenes nos involucremos para que, pues, podamos romper esas barreras, ¿no? De que en el futuro pueden evolucionar a fortalecer pues problemáticas como pues la corrupción o como otros temas, ¿no? De que afectan a otros grupos, como por ejemplo en el caso de grupos de mujeres, lo vemos en la Universidad de Sonora, de que hubo hace unos meses problemas con impunidad, con omisión con respecto a los temas de acoso y hostigamiento sexual, y ahí vemos, ese es un problema de corrupción y es un problema de impunidad, lo hemos dicho muchas veces, pero pues ya se está trabajando en ello y es necesario que todos nos sentemos en una mesa para poner las cartas sobre la mesa y trabajar, reconocer que hay esas problemáticas para poder buscar una soluciones contundentes para abatir ese tipo de problemas que afectan, en este caso en la Universidad de Sonora, a los estudiantes, ¿no? Pero que afuera, esto podemos replicarlo afuera. Francisco Gil Barraza, Mande. ¿cuál crees tú que debe ser, o cuál es la misión histórica del joven de este momento que está viviendo los finales de la segunda década del siglo XXI? ¿Cuál es la misión histórica del joven ahorita? Del joven mexicano, del joven sonorense. Marcar la diferencia y que la gente recuerde a los millennials como la generación de la nueva era o la nueva
trascendencia o la nueva forma de que digan, cambió México gracias a los millennials, cambió México o se mejoró México gracias a los millennials. ¿Cómo, Pancho? ¿Cómo? Ya tienes el qué. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer tomando en cuenta a los demás factores externos? ¿Sí? ¿Dónde hay que tocar la puerta? ¿Sí? ¿Con quién acudir? ¿Organizarnos los jóvenes? ¿Cómo? Nuestra misión es actualizar a las generaciones que tienen el poder. O sea, nosotros, como bien lo mencionaba mi compañero, estamos actualizados en cuestiones que a lo mejor a las generaciones más grandes no tienen. Nosotros, es nuestra responsabilidad actualizar al sistema, adaptarlo a lo que se necesita. Esa es nuestra misión, ayudar en el proceso de adaptación. ¿Por qué? Ahorita hay muchos cambios de globalización, por ejemplo. Hay una tendencia que dice que la globalización está muriendo. Y es una respuesta muy complicada. Yo como estudiante de negocios internacionales, ¿qué les podría decir? Que es un sí y un no. ¿Por qué? Porque cierta clase de globalización está muriendo, que es la de exportar e importar ciertos productos, porque hay una tendencia neonacionalista. Pero la globalización que está creciendo es la de servicios intangibles, como un abogado de aquí con las tecnologías puede dar a un abogado de Estados Unidos por un costo más competitivo y que le rinde mejor. Ahora, que hace falta trabajo, empleo, no es porque no haya jóvenes talentosos, es porque hay un problema de comunicación de los ejes industria, gobierno, estudiantes y emprendimiento. ¿Qué está pasando? Estamos saturados de licenciados en negocios internacionales como yo, administración de empresas, ingenieros industriales e ingenieros con especialización en el aeroindustria, por ejemplo, aeroespacial, faltan. En este año trabajan 48,000 personas directamente este empleo. Para el 2020 se calculan que 110,000 personas con 12,000 millones de dólares de exportación. Y hace menos del mes, el 4 de octubre, en el periódico de La Crónica, salió que están pidiendo más ingenieros en especialización. Entonces, tenemos que ubicar a las siguientes generaciones. Nuestra responsabilidad es decirle, gobierno, a los siguientes niños, en lugar de ponerles en la prepa las cuestiones de químico, biólogo, económico administrativo, eso ya no sirve. Hay que ponerles gobierno a las siguientes generaciones. Parte de fintech, que es finanzas y tecnología, hay que ponerles ingeniería industrial y automotriz, que es sobre todo en Sonora, una oportunidad muy grande. Hay que ponerles developers, que es el lenguaje Java, etcétera, etcétera, cosas que sirvan. Esa es nuestra misión. Hacer ese parteaguas. ¿Algo que desees precisar? Sí, otro punto. La semana pasada estaba platicando con un amigo y duramos como una hora platicando de un tema muy curioso y muy importante, que es de la educación primaria y secundaria. A nosotros nos enseñaron desde chiquitos sobre historia, biología, matemáticas, español. Son cosas importantes, pero lo más importante que se tiene que desarrollar en la educación es conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñan del exterior lo que hace falta y lo que va a hacer falta, pero no nos enseñan a desarrollarnos a nosotros mismos. Buen punto. En estudiarnos nosotros mismos, cómo me voy a comportar yo ante una entrevista de trabajo, cómo me voy a desarrollar yo ante una oportunidad. Sobre todo enseñarte a tomar decisiones, ¿no? A tomar decisiones. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, la Unison egresa cientos de futuros empleados, Sí. ¿no? Pero no egresamos a estudiantes que sepan tomar decisiones. ¿Me explico? Perdón, es que precisé algo. Ahorita te precisé algo. Pero termina, por favor. Prácticamente es eso. Perdón. Imagínense que desde primaria, secundaria, preparatoria primaria, secundaria y preparatoria enseñaran a conocernos a nosotros mismos, y que en universidad, aparte de enseñar lo que las empresas necesitan, por ejemplo, la ingeniería mecánica o la ingeniería industrial nació de una necesidad de que unas empresas necesitaban alumnos con esas capacidades. Entonces llega a la universidad, desarrolla esa carrera. ¿Para qué? Para que salgan alumnos cubriendo las necesidades. Entonces imagínense también un semestre, una clase, una materia que partieron las universidades, el conocernos, el autoconocimiento, cuáles son mis amenazas y cómo convertirlas en fortalezas, Bien. Cuáles son mis debilidades y cómo
cómo no mostrarlas entre la gente y también convertirlas en mis oportunidades. El cómo, ¿sabes qué? En vez de que cuando entres a una carrera y te pregunten, ¿tú dónde quieres trabajar cuando salgas? Que es una pregunta común. Lógica. Que te pregunten, ¿tú qué quieres hacer cuando salgas? ¿O qué empresa quieres hacer cuando salgas? Entonces, al cambiar esa psicología de una universidad, de una educación, prácticamente el alumno va a tender a decir, ¿sabes qué? Pues a mí ya no me están preguntando dónde quiero trabajar, me están preguntando qué quiero crear o qué quiero hacer. Entonces mi psicología va a empezar a analizar el qué quiero hacer. Entonces ahí es donde va a entrar un joven haciendo una diferencia y no cayendo en la rutina de Muy bien, siempre. excelente opinión. Sheila, ¿tú querías precisar algo también? Pues creo que definitivamente coincido en la parte de que hace falta una inversión muy grande de parte de los gobiernos con respecto al tema de ciencia. De hecho hay estadísticas que hablan, ¿no?, de que cómo en el área de ingenierías, en el área que hablaba Mario de aeronáutica, entre otras, están pues prácticamente abandonadas, ¿no?, o de que hay poca matrícula, ¿no?, y que egresan pues pocas personas, y que hace falta incentivar más estos espacios e incentivar a que desde niños tengan esa curiosidad por aprender ciencias. Que también ahorita que hablan, ¿no?, del autoconocimiento, podemos ver, no sé, yo me he fijado en los últimos años como estudiante de sociología, que es una ciencia social, de cómo se ha restado de los planes de estudio de secundarias y de primarias y de preparatorias materias que son muy importantes para este conocimiento social, psicológico, cultural de las personas. En este caso vendrían siendo las materias como filosofía o temas como sociología o psicología. No muchas primarias lo tienen, o secundarias lo tienen, o preparatorias lo implementan, pero es muy necesario para reforzar esa conciencia social, esa autocrítica, y que también incentiva a que los niños o los adolescentes y las adolescentes puedan acercarse a carreras que son ligadas a la ciencia, ¿no? Como viene siendo en este caso ciencias sociales, pero sí en las ciencias exactas pues vemos que hay como saturación. También en las ciencias sociales hay cierta saturación de carreras, ¿no?, como derecho o educación o psicología, pero sí hace falta de que se invierta más en la ciencia para que en el futuro las y las jóvenes podamos ver otros campos laborales que tal vez están ahí y que lo están ejerciendo otras personas que pues están especializadas en el tema, pero que hace falta todavía más personas trabajando en eso y se puedan mejorar espacios. Yo he escuchado a los dos últimos secretarios de Economía del gobierno de Sonora establecer que la vocación productiva del Estado ha cambiado, nos ha cambiado. Totalmente. Por eso la industria aeroespacial, por eso la actividad primaria, agricultura y ganadería se conserva, desde luego, porque somos un Estado tradicional en ese sentido, pero han llegado para quedarse algunas empresas internacionales en términos de industria para pasar a otra vocación. Es muy importante, y creo que habría que subrayar que hay que darle al Estado lo que necesita. Simple y sencillamente. Primero te digo yo. ¿Querías precisar algo? No, adelante. No se peleen, por favor. A ver, tierra, papel, tijera. Exactamente, precisando lo que comentaban. Fíjense, opino que más que inversión es necesaria esa alianza y esa comunicación efectiva. Yo cuando iba a escoger mi carrera, por ejemplo, iba a ser mecatrónico. No estaba seguro, me tomé un año sabático y me sentía perdido. Pero vaya, si hubiera sido el panorama distinto... Escuchen bien, se tomó un año sabático. Trabajé un año en Teleperformance. Para pensar en lo que iba a estudiar. Entonces, eso ya no lo puede hacer uno. No. Me metí en Unison a estudiar chino y francés ese año. Entonces, ahí fue cuando, por mis habilidades y mis gustos, me interesó esta parte de negocios internacionales en la que estoy muy feliz actualmente. Entonces, esa orientación vocacional que dice Sheila, que es muy importante que tengamos, más esa oferta de trabajos que se necesitan, porque eso nos influencia mucho. Antes los niños, ¿qué quieren ser? No, pues que bomberos, policías, porque es lo que veían. Ahora, ¿qué quieren ser los niños? No, pues que empresarios o astronautas, porque es lo que ven. Ahora tenemos que enseñarles también lo que se necesita con el Estado, con ese adoctrinamiento, hacer alianzas. Actualmente en el país, nada más 27% de las empresas tienen una alianza estratégica con una escuela universitaria. ¿Qué significa? Que la mayoría de las escuelas
sus alumnos salen perdidos sin buscar una empresa donde realmente tengan lo que se necesita. Quitar otras materias de relleno que existen en las prepas, en el currículum, en las universidades. ¿Saben lo que hace falta? Experiencia laboral. El joven en el universitario se gradúa y no puede conseguir trabajo porque no hay experiencia. Y no hay experiencia porque no los quieren contratar. Entonces se tienen que formar esas alianzas para que los alumnos aprovechen ese tiempo en prácticas que les sirvan para que las empresas los contraten y empiece a girar esta rueda de la economía. Otro factor importante, que haya más estudiantes. Nada más el 17% de las personas estudian una carrera universitaria. O sea, muy poquito. Y según la Falta todavía. OCDE está ligada desempleo con educación. Entonces, en esos aspectos hay que ponerles mucha atención. Bien, tengo una pregunta. Yo repito. Ah, bueno, sí, claro. Concluye. No, para mí sería un error frustrar una inquietud. Concluyendo con el tema de mi compañero, hay una cosa que quería decir antes de que él hablara y ahora hay una cosa que quiero decir antes y una cosa que quiero decir después de lo que él habló. La cosa de A ver, vamos a tratar, explica, no sé. La cosa de antes es que las escuelas ocupan una actualización de materias. Por ejemplo, cuando yo estaba en secundaria me acuerdo muy bien que yo ya sabía manejar la computadora porque cuando yo estaba en sexto de primaria tuve mi primera computadora que era de los cassettes cuadrados, pero ya existía la computadora. Entro a secundaria y entro en una materia, una clase donde te enseñan mecanografía, cómo escribir, pero te enseñaban a escribir en máquina de escribir, cuando la máquina de escribir ya ni existía. Entonces andábamos buscando, yo y mis compañeros... Desfasado, pues, de la materia. Desfasados. Entonces ahorita, por ejemplo, en secundaria te enseñan a los alumnos de ahora a utilizar Excel, a utilizar Word, a utilizar PowerPoint. Cuando los niños de ahora ya nacen con una tablet y ya saben manejar todas esas herramientas. Está bien que los guíen, pero que no se lleven un semestre completo o un año completo enseñándoles esos. Entonces, en vez ¿sabes qué? Te vamos a enseñar Excel, PowerPoint y Word, te vamos a enseñar a cómo crear una red social, te vamos a enseñar a cómo darte a conocer al exterior, cómo crear un canal de YouTube, cómo darle provecho a un canal de YouTube para que un niño desde ahora pueda empezar a generar ingresos y empezar a compartir sus ideas con otras personas y que lo vea todo el mundo, y esos niños así mismos se van a enfocar a darle un uso positivo a las redes sociales. Correcto. Súper de acuerdo contigo, Correcto. ¿Y la segunda cosa después de que dijo ya? Y la segunda cosa que después de que dijo él es, él se tomó un año sabático y muchos de nosotros lo hicimos o muchos de nosotros lo hicieron. ¿Por qué? Porque la preparatoria falta que te enseñen a conocerte a ti mismo, como lo está diciendo. Él se conoció a sí mismo cuando él se tomó el año sabático, y ya que se conoció él mismo, supo qué carrera agarrar. Entonces, esa orientación vocacional. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría si una preparatoria agarra una materia el último semestre, ya que escoja si es físico, matemático, químico, biólogo, pero en esa materia te enseña, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser físico matemático porque me gustan las matemáticas, pero no necesariamente quiero ser físico matemático porque me gustan las matemáticas. A lo mejor se me facilitan las matemáticas, pero en realidad mi habilidad es otra cosa. Es desarrollar nuevos productos químicos, es desarrollar nuevos sistemas operativos o diferentes cosas. Pero cuando nos vamos a dar a conocer, muchos de nosotros, el deserción de escolar de la universidad es arriba casi el 50% por lo mismo, porque uno entra a estudiar una carrera sin conocerse a sí mismo y se conoce a sí mismo dentro de la carrera. Entonces, ¿qué pasaría si una persona se conociera a sí mismo desde la preparatoria, se fuera al camino adecuado o al camino directo sin perder tanto tiempo? Perdiera menos tiempo y fuera mejor. Bien, a ver, Sheila, por favor, porque pues, te veo muy inquieta y yo sería incapaz. Ella nos está pateando todo. Rápidamente. Estamos hablando de derechos de la mujer y no discriminando, no. Me parece muy importante lo que mencionan, ¿no? De que, por ejemplo, vemos cómo tenemos en las universidades también planes que ya están desfasados, planes que ya no corresponden a la actualidad, no a las necesidades de la actualidad. Vemos materias como ENTIC, por ejemplo, en la Universidad de Sonora, que la otra vez estaba discutiendo en gobierno universitario, de que ENTIC es una de las materias con más índice reprobatorio. ¿Por qué? No es porque los jóvenes o las jóvenes no entiendan ENTIC, porque como mencionan, pues es una generación que ya viene con la tecnología a la mano, ¿no? Entonces pues la estás practicando todos los días, sino es por una cuestión de faltas, porque dicen, no hay,
pues lo que se dice, no, ay, es que pues ya lo sé, o sea, ya sé usar Excel, yo sé usar Word, ya sé usar Drive, entonces ¿para qué quiero ir otra vez a que me den lo mismo? Entonces ahí está problemática, ¿no? Y que muchos jóvenes se quedan rezagados, se quedan estancados nomás por esa materia. Y pues también tenemos que ver, ¿no? De que también hay puntos que se necesitan trabajar sobre, también, bueno, lo podemos ver también en estadísticas que se han hecho en estudios dentro de la Universidad de Sonora, que también otros índices que no se deben de olvidar de por qué los jóvenes universitarios también desertan, es porque hay muchos jóvenes pues viven en condiciones de vulnerabilidad social y económica muy fuertes y a veces no hay el apoyo de las instituciones o a veces lo que se comentaba es que no saben a veces que existen convocatorias o que existen lugares en donde los puedan ayudar, ¿no? Hay una falta de orientación a veces dentro de las universidades para decirles te podemos ayudar en esto, ¿no? Esa cercanía con los alumnos y también de que hay sectores pues que también de jóvenes universitarias que son madres solteras y que pues es sumamente pues complicado esta situación y pues vemos cómo la Universidad de Sonora se está implementando una beca para madres solteras para que puedan continuar con el desarrollo de su educación. Muchísimas gracias, Sheila Hernández. Finalmente, yo les quiero hacer una sola pregunta. Yo quisiera que me la respondieran pues, lo más concretamente posible. Vamos a suponer que tienen enfrente a la gobernadora del estado y que le dice la gobernadora, a ver, como jóvenes, ¿qué consejo me dan? Primero los damos. No voy a empezar porque ella acaba de hablar, voy a empezar con Mario Montaño Tanori. Ahora de allá para acá. Ahora de allá para acá. Tienes a la gobernadora enfrente y te pregunta, a ver, como jóvenes, como chavos, yo quiero que me den un consejo para yo, quizá ponerlo en práctica en mi gobierno. ¿Qué le dirías? Se vale meditar un poco, sí, claro, sí. claro. Yo creo que lo que le aconsejaría podría ser empoderarnos. Una cuestión que comentábamos previamente era que las personas sentían distancia hacia el gobierno porque no confiaban en él, a raíz de que piensan que interactuando directamente no vas a hacer lo que quieren o hay cierta influencia. Pero si el gobierno te dijera, ok, tienes una idea, tienes un plan, aquí está lo que necesitan tus herramientas, yo me hago aparte, tú hazlo. Ahí las personas se sentirían, no tuvieran ningún pretexto, el gobierno va a meter mano, ¿no? Ahora dependería 100% de ti, sentirías el apoyo del gobierno y eso sentaría bases para que en un futuro aumente la confianza, la participación ciudadana y gubernamental. Concretamente, ¿en qué proyecto es? ¿Cómo podría ser? No se me ocurre al instante. Sonorenses de 100 se me hace algo como que la semilla de algo probable que podría ser de eso, que jóvenes ya les educó, les dio herramientas de un proyecto de idea que tenían. Ahora hay que trabajar en eso. Verlo en otras áreas también. Eso, empoderarnos y ponernos atención en comunicación más continua de jóvenes que no tengan una, ¿cómo se dice? Aliados a un partido en sí, porque a lo mejor muchas veces se puede entender que para tener una cercanía con el gobierno tienes que estar conectado al partido y pues destruir sus mitos. Jóvenes de todas partes, independientemente de la política, también pueden venir e intervenir, aconsejar. Si es que estoy pensando yo en un gobierno en que por encima de las siglas partidistas voltee a ver a los jóvenes y diga, bueno, ¿qué es lo que quieren los jóvenes? Se lo voy a dar para efectos de estimularlo, ¿no? Francisco Gil, ¿tú qué le dirías a la gobernadora? Estamos creando... Hacia algo muy concreto. Él dijo una palabra, empoderarnos. Yo voy a decir otra palabra y ella va a decir otra palabra. Entonces vamos a crear 3 palabras muy bonitas. ¡Vámonos! Entonces, él dijo Estamos preparados para escuchar tu palabra. Él dijo empoderarnos.
vamos a darle el poder a alguien o la oportunidad de hacer algo a alguien. Pero ¿qué falta para ese empoderamiento? Mi palabra es guiarnos. Porque es una persona empoderada con un guía o con una líder que te dé un camino o te diga por aquí puede ser o por aquí no, que tú llegues con una idea y te diga, ¿sabes qué? Mejor estructura de esta manera para que se pueda desarrollar mejor. Crear cadenitas, sistemas. Por ejemplo, hay muchas cadenas que son para vender productos o que, oye, te invito a un lugar, a un café y te voy a proponer un nuevo negocio y vas para allá y te digan, oye, no es cadena, pero es un tipo de marketing de cadena. Entonces, imagínense qué curado sería crear una misma cadena, pero que sea una cadena de puros jóvenes. El decir, oye, ¿sabes qué? Te invito a formar parte de esto. Hay una palabra muy bonita que yo la manejo y que todo el mundo invito a ser socio de esta palabra, que es el valetodismo. La palabra valetodismo. La palabra esta significa mucha gente le da miedo a hacer las cosas por el miedo a que dirán. No voy a hacer esto porque me da miedo que me critiquen. No voy a hacer esto porque me da pena que piensen de mí. Entonces la palabra valetodismo enfoca todas esas ramas. Lo voy a hacer porque lo quiero hacer y me vale lo que pienses. Si es malo lo que piensas, hazte para allá, yo sigo mi camino. Si es bueno lo que piensas, únete conmigo y lo hacemos juntos. Entonces imagínense una cadena de valetodistas en México. Sería muy bonito. ¿Por qué? Porque mucha gente se apoyaría con otra gente. Entonces crearíamos esa red o ese sistema de ayudarnos unos con otros sin importar te ayudo pero no me des nada, porque mucha gente espera te ayudo pero tú qué me vas a dar. Entonces el valetodismo con una persona que nos guíe o empoderamiento sería algo muy fundamental. Entonces estamos esperando tu palabra para ver cómo podemos hacer los tres. Bueno, ya te convocó aquí. Pues pues yo creo que mi palabra sería inclusión. Creo que la inclusión es sumamente importante en el sector de jóvenes. Los jóvenes es una diversidad muy grande, ¿no? Hay jóvenes que por los contextos sociales y culturales en los que vivimos hay un piso desigual, ¿no? Entonces, de esta inclusión debe de a todos los jóvenes empoderarnos, a todos los jóvenes motivarnos a seguir con nuestros estudios, que se nos incentive a seguir con nuestra educación superior y que se incluya protocolos también dentro de las universidades, en este caso nosotros que somos universitarios, protocolos que respalden la seguridad ontológica de los jóvenes, que se le permita incidir en las decisiones también dentro de las universidades. Es muy importante conocer las perspectivas de los jóvenes y como ahorita mencionaba, los jóvenes somos una diversidad. Hay jóvenes que pertenecen a etnias indígenas, jóvenes que son madres solteras, jóvenes que viven en gran vulnerabilidad social y económica, jóvenes que tienen diferentes problemáticas, y todas estas problemáticas deben de ser escuchadas y se deben de hacer también programas dentro de las universidades, dentro de las escuelas, que ayuden a que haya una inclusión de estos sectores de jóvenes, ¿no? Y creo que es muy importante que tengamos una sociedad incluyente. Y pues creo que esa sería mi palabra. No sé cómo la ven. Bien. Bueno, usted que me escucha, usted que nos ve, quiero decirle que hemos terminado con un ejercicio muy interesante, porque hablaron líderes universitarios y son voces de jóvenes millennials que están dispuestos a transformar este mundo y desde luego al país. Yo aprecio mucho y le agradezco desde luego a Sheila Hernández Alcaraz, presidente de la Sociedad de Alumnos de Sociología de la Unison. Muchísimas gracias por asistir. Sí, a Mario Montaño Tanori, presidente de la Sociedad de Alumnos de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey. Mario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Fue una mesa de diálogo extremadamente interesante y salieron cosas muy buenas, la verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Francisco Gil Barrosa también, muchísimas gracias, Pancho, estudiante de Ingeniería Mecánica, parte de la primera generación de jóvenes sonorenses de 100. Muchísimas gracias, esperamos saludarlos como siempre y con mucho afecto. Buenas tardes. Sí, okay.